Buenas tardes, mi nombre es Julián Ordóñez y mi grupo está conformado por Edinson Lázaro, Edinson Angarita, Juan Caldera y Giles Redondo y le vamos a presentar sobre los grupos armados de Colombia. Y le vamos a hablar sobre el concepto de qué es un grupo armado y la creación de los grupos armados de Colombia. Primero que todo tenemos que saber qué es un grupo armado. Un grupo armado es aquel que no está organizado de acuerdo a los rangos y procedimientos de una fuerza armada estándar. Bajo esta amplia definición, caben tipos muy distintos de fuerzas caracterizadas en general por no haber recibido el entrenamiento de una escuela militar y no actuar de la manera altamente organizada que caracteriza a los ejércitos modernos. Este término incluye milicianos, partísanos, mercenarios, montoneras, guerrilleras y paramilitares. Los grupos armados que han existido en nuestro país. En la historia de Colombia han existido cerca de 93 grupos armados y cerca de 10.210 personas hacen parte de estas estructuras ilegales del país. Estas son las entidades más notorias que han pasado por nuestro país a lo largo de su historia. El Clan Golfo, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación, el Movimiento 19 de Abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, las Autodefensas Unidas de Colombia y las Águilas Negras. Y el primer grupo serían las FARC. Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Fueron una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda basada en la ideología y los principios del marxismo, leninismo y del bolivarianismo. Fue designada como terrorista por los Estados Unidos hasta 2021, la Unión Europea hasta 2017, Perú, Chile, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia hasta su desmovilización. Fundadas y activas en el conflicto armado interno de Colombia desde 1964 hasta 2016, cuando se desmovilizan por los acuerdos de paz, y en 2017 conforman el partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de las 262.197 muertos en Colombia por el conflicto armado interno entre 1958 y 2018 a las FARC-EP y otros grupos guerrilleros se les atribuye 35.683 muertos, solo superadas por los grupos paramilitares a quienes se les contribuye 94.754 asesinatos. El origen de las FARC. Las FARC se fundaron oficialmente en 1964 cuando Marquetalia era uno de los resquicios de la época de la violencia. Algunos liberales que se habían armado por hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas cuando el general Rojas Pinilla había concedido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. Pero el problema había empezado a comienzos de los años 20, especialmente en los barrios cuando empezó la lucha entre campesinos y hacendados por el control de las tierras. Según la historiadora Catherine Legrand, gracias a los conocimientos jurídicos y al apoyo de las autoridades, la mayor parte de las tierras terminó en manos de los más ricos, y durante la época de la violencia el conflicto por la tierra se aceleró, porque la guerra entre los partidos estuvo marcada por el desplazamiento forzado. Así, desde un principio, el levantamiento de las FARC estuvo influido por la exigencia de una redistribución agraria. Por otra parte, la guerrilla estaba vinculada al Partido Comunista, que tenía como consigna hacer la revolución a partir la combinación de todas las formas de lucha. Y luego, el triunfo de la revolución en Cuba también motivó en toda América Latina a las guerrillas. La ubicación geográfica de las FARC. Actualmente se ubican en su mayoría en 5 subregiones del país. La primera es la que se conoce como el Catatumbo, ubicada en el departamento del norte de Santander, limitando con Venezuela. La segunda región está al norte del departamento de Antioquia y allí están los municipios de Bajo Cauca antioqueño y Nordeste antioqueño. Consecuencias de las FARC. En el transcurso de los años, las FARC trajo muchas consecuencias tales como el asesinato, el secuestro, incluyendo el de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que estuvo en cautiverio de las FARC entre 2002 y 2008. La extorsión y los atentados contra la infraestructura productiva se hicieron corrientes. También afectó a más de 2 millones de niños y niñas adolescentes a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual, entre otros. El segundo grupo armado sería la M-19, o como conocido como el Movimiento 19 de Abril. Conocido por su acrónimo M-19 o simplemente el M,
Fue una organización guerrillera urbana colombiana surgida después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador al oficialista del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinillas, y que derivaron de un fraude electoral orquestado por el alto gobierno junto a los partidos tradicionales. El movimiento participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. El grupo se especializó como guerrilla urbana y en los llamados golpes de opinión. El origen del M-19. El movimiento 19 de abril o M-19, como se le conoce popularmente, fue una organización revolucionaria y guerrillera de carácter urbano en Colombia, que nació el 19 de abril de 1970 después de que el candidato presidencial Misael Pastrana Borrero le ganara las elecciones de manera irregular a Gustavo Rojas Pinilla. Aunque llevó el 19 en su nombre por el día de las elecciones, solo hasta el 17 de enero de 1974 el M-19 comenzó sus operaciones hasta el 8 de marzo de 1990, que ocurrió su desmovilización, se le pudo considerar un movimiento revolucionario y opositor. Sin embargo, esta guerrilla urbana participó en el conflicto armado de Colombia, teniendo como aliados a grupos guerrilleros como las FARC, ELN, MAQL, que fue un grupo guerrillero indígena, el EPL y entre otros. Ubicación geográfica del M-19. Si bien el M-19 era una guerrilla urbana que operaba esencialmente en Bogotá y otras ciudades, principalmente del país, fue en Caquetá que nació su estructura militar. Consecuencias del M-19. Como consecuencia de la acción represiva contra sus células en las ciudades, el M-19 limitó su carácter urbano y se replegó en las montañas, pero este era un campo que no conocían y sufrieron varios reveses, como en la Operación Córdoba de Chocó y en la frontera con Ecuador. También protagonizó la toma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, hecho que aún hoy en día continúa dividiendo a la opinión pública colombiana sobre los motivos y objetivos de la toma y las responsabilidades sobre los muertos y desaparecidos. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, es una organización guerrillera, insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana de extrema izquierda, que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista, leninista y prorrevolución cubana. Su historia: la guerrilla colombiana del ELN surgió en los años 60, época en la que Colombia se estaba recuperando de un periodo sangriento conocido como la violencia, y en la que varios movimientos sociales e intelectuales del país eran influenciados por el contexto de la Guerra Fría y la Revolución cubana. Los segmentos más radicales de estos movimientos se convirtieron en el corazón del grupo guerrillero desde julio de 1964. Ese año se conformó una pequeña insurgencia armada que comenzó a entrenar en San Vicente de Chucurí, departamento de Santander. 6 meses después, el 7 de enero de 1965, el grupo realizó su primer gran ataque, la invasión a Simacota, un pequeño municipio de Santander. Allí anunciaron oficialmente su creación bajo el liderazgo de Fabio Vázquez Castaño. ¿Cuánto duró? El Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue fundado en 1964, con el apoyo del Partido Liberal Colombiano. En 2022, el grupo se unió a la propuesta de paz total del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, lo que resultó en el inicio de una nueva ronda de negociaciones de paz, por lo que dejó de ser catalogado por el gobierno de Gustavo Petro como grupo armado organizado. Sus consecuencias. Algunas consecuencias del ELN en Colombia fueron: 1. El aumento de la violencia. 2. Ataques terroristas. 3. Secuestros. 4. La EPL. Conceptos. Ejército Popular de Liberación EPL fue una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda, basada en los principios e ideologías del marxismo-leninismo y que forma parte del conflicto armado interno de Colombia. La historia del EPL. Se fundó en febrero de 1967 por un grupo que integraban Libardo Mora Toro, Esteban Pedro Vázquez, Pedro Arboleda, Francisco Caraballo, Jesús María Alzate, Diego Ruiz,
Julio Guerra, Luis Manco y Carlos Aníbal fueron los indicadores del Ejército Popular de Liberación. ¿Cuánto duró el EPL? Se sabe que cerca de 2.200 integrantes del EPL se movilizaron en 1991. A pesar de esto, un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros no se acogieron al plan de desmovilización y continuaron activos bajo las órdenes de Francisco Caraballo, uno de los jefes fundadores de la guerrilla. Consecuencias del EPL. El EPL hizo parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera y formó la fuerza conjunta con el Movimiento 19 de Abril, el M-19, en el suroeste de Antioquia, que tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19 realizó la toma de Urrao, Antioquia, el 18 de noviembre de 1985. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1885 y 2021, el conflicto armado entre el país afectó más a 2 millones de niños, niñas y adolescentes a través del desplazamiento y confinamiento, reclutamiento, el abuso y violencia sexual, entre otros. La pérdida atroces de vidas civiles, desplazamientos masivos y violaciones de derecho internacional humanitario y los derechos humanos.